Tierras de Atienza, historias compartidas por un puñado de pueblos cómplices de caminos de lo que un día serían las dos Castillas. Cuevas talladas por el hombre, restos arqueológicos, el románico como ejemplo de austeridad. El color rojizo de sus viviendas, signo de identidad en poblaciones que se extienden desde las estribaciones de Atienza hasta las cercanías de Ayllón y Riaza en Segovia. Característica coloración de las areniscas en localidades vecinas como Romanillos, Ujados o Molinos, Bañuelos, Albendiego, Condemios. El camino de la lana, ruta seguida por los rebaños trashumantes que desde tierras norteñas buscan los pastos del sur. Población ganadera con casas en las que la planta baja era ocupada por los animales de labor. Calefacción indispensable en los crudos días de invierno. El viajero que ya conoce los pueblos citados llega a su próximo destino con la misma ansiedad e incertidumbre que posiblemente sintieran los conquistadores del Nuevo Mundo. Hijes, en esta comarca de la Sierra Norte de Guadalajara, en la linde que le separa de Castilla y León, es ese lugar al que hay que llegar por voluntad propia, pues no figura en ninguna guía de referencia de la zona. A pesar de gozar de una buena colección de lugares que merecen ser visitados y contados. Como en tantas otras ocasiones y a riesgo de repetirse, el viajero tiene que agradecer a esas buenas gentes que se prestan a caminar junto a él y mostrarle ese patrimonio del que solo ellos tienen conocimiento. Gregorio Galgo y Daniel Alonso serán dos anfitriones de lujo en este pueblo que abre sus brazos con amabilidad a cuantos quieran conocerle y disfrutarle. Lo primero es considerar que está asentado en su totalidad encima de una plancha colosal de piedra arenisca de la que seguro debieron tomar en su tiempo los canteros abundante material para levantar y cincelar los edificios. Este granito es bastante moldeable por no tener demasiada dureza. Buena muestra son los cientos de sillares perfectos de su iglesia, de la que más adelante se hablará con detenimiento. La Plaza Mayor es el lugar de referencia vecinal donde convergen varias calles de Higes. Tiene forma cuadrada, la piedra labrada de los dinteles, la armonía de sus formas, donde conviven los tiempos de la Castilla de guerreros en las viejas casas dieciochescas con rejas de forja, con otras restauradas sin desentonar del entorno, y como no, el frontón, ese lugar de juegos y deporte. Presidiendo el espacio, el ayuntamiento, con sus banderas en el balcón y en el mismo edificio el centro médico y el bar. En el centro de la plaza, una fuente con pilón cuya peculiar historia se remonta al año 1884, cuando un periódico nacional denunciaba la insalubridad de las aguas de la localidad, hecho denunciado por el médico enfrentado al cacique del pueblo que se oponía a cualquier reparación. De esta noticia fructificaría la construcción de una fuente que llevara las aguas potables a sus vecinos. No obstante, dicha construcción conllevaría un pleito que se prolongaría en el tiempo y llegaría 10 años después al Congreso de los Diputados e incluso al Senado. El viajero que ha bebido en las fuentes del maestro Gismera Velasco quiere hablar de la Escuela Municipal de Higes, un lugar cuya enseñanza estaba supeditada a los caprichos municipales. Tal es así que en el año 1884 la prensa nacional publicó, en el mismo artículo que hablaba de la mala calidad de las aguas del pueblo, amplia información
sobre los escandalosos abusos que sufrían el maestro y los niños de Higes por parte del cacique de la localidad. Al profesor se le imponía que los niños debían asistir todos los días a misa por la mañana y al rosario por la tarde, y al menos un día a la semana los más mayorcitos acudieran a barrer la iglesia. El maestro, enfrentado a estas injusticias con el cacique, a la vez secretario y sacristán, se vio obligado a renunciar al cargo, lo mismo que le sucedió a otros 7 por negarse a tales prestaciones. Gregorio cuenta que ya en los años 60 la escuela tenía una maestra con 30 o 40 niños y niñas de diferentes edades en la misma clase. Por la noche daban la clase los adultos que estaban todos los días en el campo. Hoy es la casa de un cazador al que se la cedió del ayuntamiento. Higes es un pueblo bien conservado, la peculiar coloración de sus casas, la armonía de su ambiente de relajo en el caminar pausado por sus callejuelas, la simpatía de sus vecinos, como es el caso de Vicente, que hace un alto en su tarea de arreglos y entretenimiento para hablar de esa casa tan hermosa, construida respetando la estética de la zona donde pasa sus ratos de vacaciones. Buenos días. Hola, ¿Cómo te llamas? Vicente. Oye, por cierto, tienes una casa, vamos, que es lo siguiente a bonita. Bueno, tampoco te pasa. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Vamos. ¿Qué estás haciendo ahora? Mira, ya ves la puerta que está bastante mal, intentando arreglarla para que me dure otros cuantos años. ¿Ha nacido en Higes? No. ¿No? ¿Y Mi qué? suegra es de aquí. ¿A tu suegra? Sí. ¿Y tú has recogido Buena- los buena de ancestros y has vuelto al pueblo? No, yo no he vuelto porque no era de aquí. Mi mujer sí. Tu mujer sí. ¿Y qué tiene Higes? Bueno, tranquilidad. Tranquilidad. Tranquilidad, aire puro, no hay estrés. Te desintoxicas bastante de la marcha de Madrid. ¿Y esta casa pertenecía a tus abuelos? ¿La has construido tú? ¿La has rehecho? No, la compramos hace unos años y, Sí. y es edificación nueva. Y poquito a poco la vas... Compró el solar. Eso es, el solar. Le hiciste nueva. Sí. Pero está hecha en la estructura que corresponde a A la antigua. la antigua, claro. Bueno, pues te veo realmente atareado, ¿no? Sí, tengo lío. ¿Tienes lío? Va, pero es entretenimiento. Esto no, Entretenimiento. no lo Bueno, llamamos trabajo. pues muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta otro día. Hay que valorar como se merece el interés de los hijeños por conservar esas tradiciones reflejadas donde mejor se perciben, en los muros de sus casas. Entre esos rincones que no hay que perderse, se llega a la llamada Plazuela, cuyo nombre en la placa hace referencia al presbítero Moreno Chicharro. Lugar donde se celebraban fiestas y bailes en tiempos ya lejanos. Y qué mejor testimonio que el de Maricruz, quien asomada a la cancela de su vivienda rememora con nostalgia aquellos días cuando eran tan jóvenes. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo se llama usted? Maricruz Yagüe Álvaro. Maricruz. Eso es. Bueno, ¿usted vive en esta casa tan bonita? Pues ahora sí, ¿Y cuántos años lleva? ¿Esta casa era suya? era o de mis padres. Era de sus padres. Ujú, Y esto es un sitio que se llamaba La Plazuela. exacto. ¿Y qué hacen en La Plazuela? Porque me han dicho que tenía mucha audiencia, mucha gente que venía, mucha aceptación. Bueno, y ahí cuando éramos jóvenes aquí se hacía el baile. ¿Y se hacía el baile? Sí, ahora era... había... cuando era invierno, pues se hacía en la casa consistorial, donde está el ayuntamiento. Y cuando hacía sol, pues se bailaba aquí, cuando era yo joven, claro. ¿Y qué recuerda usted de aquella época? Pues muy bonita, muy bien. ¿Los bailes que se echaba usted? Hombre, claro, y había unos músicos fantásticos. Ah, venían músicos y todo. Hombre, los mozos del pueblo.
A los mozos del pueblo tenían también su propia música. Hombre, claro, la laúd, la guitarra, y lo hacían muy bien. Bueno. Pues está usted con sus faenas, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿pero vive usted aquí en el pueblo o no? No, yo vivo en Madrid. He venido a pasar unos días. Pero viene muy frecuentemente, ¿no? Yo no. Mis hermanas sí. Mis hermanas sí. Bueno, pues la dejo que siga con sus tareas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Adiós. En amena conversación, viajero y acompañantes alcanzan una de esas calles donde su nombre está más que justificado. Es la calle de las Peñas. Esa plancha de granito ya citada, donde Higes permanecía erguido a través del tiempo, queda aquí reflejada en esas piedras que se aferran a las viviendas, que sirven de sostén de sus muros y cimientos, como si fuera un castillo enterrado en la tierra de la que solo asoman algunas de sus murallas. A pocos metros, el aroma del pasado embarga a los paseantes. El recuerdo de un pretérito ganadero se vierte sobre los muros ya derruidos de lo que fueron los casillos. Algo así como unos corrales donde encerraban a los animales, sobre todo corderos. Por la parte de atrás, arriba, estaba el almacén donde se guardaba la paja. Como la historia con mayúsculas es amplia en interpretaciones, quién sabe si estas construcciones sobre la roca tuvieron su origen en el pueblo prerromano de los arébacos, pertenecientes a la familia de los celtíberos, pues ya en su momento levantaron en el territorio algunas poblaciones de relativa importancia, como la actual Atienza o la desaparecida Numancia. Higes perteneció tras la reconquista de la zona al común de Villa y Tierra de Atienza, pasando después al Marqués de Santillana y posteriormente a la Casa de los Duques del Infantado. Frente a los casillos, los campos cubiertos de vegetación y maleza, donde antes hubo fértiles huertos y sembrados, hoy languidecen en su triste abandono. El viajero vuelve a encontrar una de esas personas que recuerda mejores momentos, al menos eran jóvenes, y la vida se les abría con esperanza. Es Modesta, una dulce vecina que atiende con amabilidad al forastero. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Pues Modesta Muñoz. Modesta Muñoz. Sí. Bueno, estaba yo paseando por aquí, por este pueblo tan bonito que se llama Higes, y me he encontrado así con usted. Pues muy bien, un pueblo que es muy bonito, le queremos mucho. Es un pueblo muy... ¿Nació usted en Higes? Sí. ¿Cuántos años tiene? A ver. Pues tengo 86. ¿Solo 86? Solo, te parece un poco. Pues parece usted muchísimo más joven. Pues que fíjate, yo los dejo atrás. ¿Nos deja atrás? Sí. ¿Ha vivido siempre en Higes? Pues he vivido hasta los 33 años. Y luego se fue... Luego me fui a Madrid. Bueno, ¿y ahora qué hace? Ahora vivo en Alcorcón. Ahora vive en Alcorcón. Sí. Pero viene cuando puede a Higes. Vengo cuando puedo a Higes, que eso está mi casa. Y está tu casa, muy Sí. bonita también. Y mi hija y mi yerno. Su hija y su yerno que la acompañan cada vez que vienen aquí, ¿no? Bueno, me acompaña, tengo 3 hijos. ¿Tiene 3 hijos? Sí, tengo 2 hijas y un hijo. Y lo van alternando, ¿no? Y lo van alternando. Bueno. Yo estoy aquí un poco, poco. Si no vienen ellos, sola ya no vengo. Claro, ya es difícil. Es que soy muy mayor ya. Bueno. No presuma usted, no presuma usted. No presumo. No presume. Bueno, pues la dejo tranquila. Muy bien. Voy a seguir... Vale, viendo Higes. siga con el trabajo. Venga, muchas gracias. Vale, gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. La iglesia de la Natividad es una de las joyas de Higes. Fue construida entre los siglos XII y XIII con la característica piedra rojiza de la comarca, con muros de sillería, ábside románico y contando con una ventana de arco de medio punto que la dota de un carácter especial. De la fábrica románica se conserva la puerta abierta al mediodía y el ábside. A la cabecera se adosan la sacristía y el campanario. La puerta, de arcada semicircular, tiene 3 arquivoltas, donde están talladas rodetas, óvalos y entrelazos. También las jambas, que escoltan el vano de entrada,
lucen rombos entrelazados y repetidos. Las columnillas que sostienen los arcos más externos están culminadas por capiteles donde aparecen figuras en forma de seres mitológicos. Delante del templo, en el espacio que ocupara el cementerio, está hoy restaurado y protegido por una barbacana muy cuidada, un espacio que invita al reposo y la meditación. El altar mayor es de estilo churrigueresco. Dignos de contemplar son los diferentes retablos de San José, la Virgen del Rosario, San Sebastián y San Antonio en las naves laterales. Especial cariño tienen los vecinos por una Virgen románica del siglo XIII a la que el pueblo le gusta llamar la Morenita, talla que estaba en la ermita de San Bernabé, donde se iba de romería, y que al viajero le recuerda mucho la Virgen de Santa Coloma en Albendiego. Y no menos afecto reciben el Cristo yacente y la Virgen de la Soledad, que estaban en la ermita de la Soledad. Son muchos los atractivos que reclaman al visitante: su pila bautismal, una reliquia en latín dentro de la sacristía firmada en 1719, el yugo de las campanas ahora en restauración y una figura del patrón del pueblo, San Bernabé. Graves han sido los infortunios que ha sufrido la Iglesia a lo largo de los siglos. Según cuenta Gismera Velasco, en 1858 desapareció del templo buena parte de su tesoro sacro, todo él en plata, una cruz, 3 cálices y una corona de Nuestra Señora del Rosario que había sido donado por un hijo de la población, Andrés Muñoz. Parece ser que un mercante de telas llamado José fue el autor del robo, pero jamás aparecieron ni el tal José ni las joyas. Salvador Jimeno es el alcalde casi vitalicio de Higes. En pausada conversación cuenta, entre otras anécdotas, las dificultades de mantener un ayuntamiento con los escasos recursos de que disponen. Ha llegado el momento de hacer un alto en el camino. Viajeros y acompañantes merecen un descanso, y nada mejor que acercarse a la Plaza Mayor y en el bar bajo el ayuntamiento tomarse unas cervezas en compañía de otros vecinos. Sabios los pueblos que cuidan de estos lugares como centro de encuentro. Después de comer, la tarde llegará cargada de sorpresas. Daniel y Gregorio preparan al viajero para un recorrido en todo terreno donde perderse por esos caminos y descubrir otros tesoros y naturaleza. A un centenar de metros del pueblo, la dehesa comunal de Higes se despliega allá donde alcanza la vista. Este terreno se utilizaba para el pasto de vacas, ovejas y mulas. Siempre estaba lleno de animales, comentan. Era una zona rica en pájaros, había cangrejos, ranas, grajas, cigüeñas, sauces llorones gigantes. En el regato que atraviesa la dehesa podrías meterte hasta las rodillas de agua y con la mano coger cientos de larvas de las que comían muchos animalitos. Años después, con la peste del cangrejo desaparecieron. Lo mismo sucedió con los olmos, que murieron todos arrasados por la grafiosis. Con el 4x4 de Daniel, recorrer senderos y lugares resulta mucho más fácil. Camino de la ermita de San Bernabé, los campos de cereales aparecen ya segados. Después de la parcelación, las cosechas se transformaron y los tractores pudieron entrar y facilitar las labores. La ermita tiene ese encanto que hace especial algunos edificios abandonados. Los muros aún se mantienen erguidos,
En su interior, arcos bien conservados cruzan el espacio, dejando el suelo abonado a la maleza. Tal vez algún día acaben como adorno de un jardín de posibles. Esta ermita fue protagonista de romerías para visitar a la Virgen Morenita. Un día subieron a San Bernabé y la Virgen a la iglesia con el fin de resguardarlos de peligros. La ermita tenía un tejadillo románico que servía para resguardo de pastores. Alrededor estaba lleno de tumbas. De nuevo, continúa la ruta de los descubrimientos de Higes. El viajero atraviesa los campos siguiendo a sus dos guías, camino de un lugar conocido por los arroyuelos. Resulta imprescindible la visita a la necrópolis celtibérica. Conviene hacer un poco de historia en torno a este lugar, eso sí, con la ayuda del maestro Gismera Velasco, quien relata que el pueblo se convirtió en noticia nacional cuando el periódico madrileño El Heraldo, en 1850, publicó una noticia hablando de las antigüedades de Higes. Ampliada más tarde por el semanario pintoresco español, se informaba de lo hallado por el señor Bofarull, secretario del Gobierno Civil de la provincia de Guadalajara. En la villa de Higes se encuentra una pradera en la cual existen enterramientos a la profundidad de 2 varas a 2 varas y media, grandes losas de piedras arenosas y pizarras colocadas de canto y que forman una especie de callejón, sirven de reparación de las ollas en que se encuentran depositadas las cenizas de los guerreros, pues no parece deben ser otra clase de difuntos los que allí se colocasen, atendiendo a lo que en general se hallan bajo la urna, armas y adornos de alambre que podrían ser de mujeres. Asimismo se han hallado cuchillos, alfanjes, lanzas, dagas, bocados, lámparas. Sin embargo, no encontraron ninguna moneda, por lo cual se ignora la época de los citados enterramientos. Estos objetos fueron depositados en el Museo Provincial. Las excavaciones quedaron cerradas hasta que el arqueólogo Marqués de Cerralbo inició una nueva exploración entre 1912 y 1913 sin hacer referencia alguna a los trabajos de Bofarull. Este marqués, un poco frustrado pues no encontró todo lo que buscaba, expuso en su casa Palacio de Madrid en 1914 parte de lo hallado en Higes, que a su muerte pasó en su mayor parte al Museo Arqueológico Nacional. A juicio de los estudiosos, la necrópolis dataría de los siglos III y IV a.C., pudiéndose pensar en que más que de un cementerio local, como se ha escrito, podría tratarse de un enterramiento general, probablemente de un gran grupo de guerreros después de una gran batalla. De nuevo, campo a través, el viajero persigue los ágiles pasos de sus acompañantes para ver de lejos las primeras cuevas. No hay muchas posibilidades de asomarse, pues están colgadas de un pequeño cerro. A unos cientos de metros, atravesando de nuevo los campos segados y el arroyo de Higes, se llega a la cueva de Pajares en la llamada zona de los arroyos. No es difícil de imaginar que en estas tierras existió un asentamiento de población cavernícola. Desde Albendiego hasta Alcolea de las Peñas existen 16 cuevas excavadas en la roca arenisca que bordean los valles ribereños. Sin embargo, otros especialistas afirman que estas cuevas fueron talladas por el hombre en la Alta Edad Media, desde el siglo VI al siglo XI. Ya de vuelta al pueblo, una parada en la ermita de la Soledad, con el cementerio adosado a uno de sus laterales. Sus imágenes más representativas, el Cristo yacente y la Virgen de la Soledad, están a buen recaudo en la iglesia de la Natividad. Y ya en la entrada, las eras, memoria de un pasado de trabajo y el contraste de cómo se hacía antes, trillando sobre la parva y ahora con las grandes máquinas acortando los tiempos y las cosechas. El viajero, animado por Gregorio y Daniel y acompañados por otro vecino,
también entusiasta del pueblo, Julio Chicharro, trepan con Daniel al volante por un cerro donde las encinas y los robles les saludan hasta llegar al Nido del Águila, en los límites de la provincia de Soria. Las vistas son impresionantes. A un lado los aros de la Muela de Higes, al otro Somolinos y al fondo Ujados. A cualquier lugar que se mire, compiten en protagonismo con esos aerogeneradores o molinos de viento que tan buenos réditos están proporcionando a los pueblos donde están instalados. Sin embargo, el objetivo de esta excursión era ver de cerca esas construcciones en piedra llamadas majanos, obra de artesanía y habilidad donde los pastores se refugiaban del clima extremo de la zona, con esa planta baja y arisca llamada cambrón, utilizada para hacer fuego. Para finalizar esta aventura rural en Higes, el viajero recibirá una invitación para disfrutar en el recinto de la iglesia del coro del pueblo cantando el himno de Castilla. El mentor de la idea es Daniel Alonso. El mejor colofón resultará de una amplia conversación con quien ha sido uno de los mejores asesores del viajero, un artista y artesano llamado Gregorio Galgo. Manos delicadas que tallan con la imaginación cualquier material que se precie. El viajero ha disfrutado de un día completo, con todos los ingredientes que exige el viaje. Su mochila está llena de recuerdos, de personas amables, historia e historias que contar. Higes merece algo más que una simple visita. Pero el camino es largo y hay que continuar.